Bienvenido al canal del profe Nixon. En esta videoclase estudiaremos la relación entre la fuerza y el movimiento, apoyado por tres grandes leyes que fueron enunciadas por Isaac Newton y revolucionaron el pensamiento científico de la época en el siglo XVII. Que estudia la dinámica. La dinámica se ocupa de determinar qué clase de movimiento producen las fuerzas cuando actúan sobre los cuerpos y descubrir qué fuerzas están presentes en un cuerpo en movimiento. Pero, entonces, ¿qué es la fuerza? Una fuerza puede poner en movimiento un objeto que está en reposo. Una fuerza puede detener un cuerpo en movimiento. La fuerza de rozamiento es la que hace que el balón se detenga. Observe en las imágenes cómo la fuerza puede cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, aumentar o disminuir su rapidez o cambiar la dirección del movimiento. También observe cómo puede deformar un cuerpo al aplicar una fuerza en un resorte en uno de sus extremos. El resorte se deforma de modo que aumenta o disminuye su longitud natural. Entonces, una fuerza es toda acción capaz de variar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Su causa puede ser gravitacional, eléctrica, magnética, nuclear o simplemente esfuerzo muscular. Su unidad principal es el newton. En todas estas situaciones nos permite relacionar la fuerza con una acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos, sino en la capacidad que tienen esto de modificar el estado de reposo o de movimiento de otro cuerpo con el cual interactúan. ¿Qué es la fuerza neta? Observen las dos imágenes. Si sobre todo cuerpo u objeto actúan simultáneamente varias fuerzas, a la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se le llama fuerza neta. Como las fuerzas son magnitudes vectoriales porque tienen magnitud y dirección, se representan con flechas. Miremos la imagen. Tenemos un cuerpo y un par de fuerzas de 6 newton en la misma dirección y sentido. La fuerza neta sería de 12 newton. Al sumar 6 newton más 6 newton,
nos daría una fuerza neta de 12 newton. Ahora, si las fuerzas de 6 newton tienen la misma dirección y sentido opuesto, la fuerza neta sería 0. Entonces, cuando la fuerza neta es 0 o nulo, el objeto se encuentra en equilibrio. O sea, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 o la fuerza neta es 0. Si 10 newton de fuerza se ejercen a la derecha y 6 newton de fuerza a la izquierda, la fuerza neta es 4 newton a la derecha. ¿Qué es la inercia? Aristóteles pensaba que un objeto en movimiento debe estar impulsado por una fuerza continua. Galileo Galilei dijo que en ausencia de una fuerza, un objeto en movimiento continuará moviéndose indefinidamente. Estas simulaciones ilustran cómo los cuerpos tienden la tendencia a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo. Un cuerpo en reposo parece oponer resistencia a ponerse en movimiento, y un cuerpo en movimiento opone resistencia a detenerse. Esta tendencia a no cambiar su estado de movimiento o de reposo se conoce con el nombre de inercia. Entonces, la inercia es la resistencia de un cuerpo en reposo al movimiento o de un cuerpo en movimiento a la aceleración, al retardo en su desplazamiento, a un cambio de dirección del mismo. Para vencer la inercia debe aplicarse una fuerza. La primera ley de Newton o ley de la inercia. El principio de inercia. Galileo Galilei planteó: si un cuerpo está en reposo, es necesaria la acción de una fuerza sobre él para ponerlo en movimiento. Una vez iniciado este movimiento y después de cesar la acción de las fuerzas que actúan sobre él, seguirá moviéndose indefinidamente en línea recta con velocidad constante. Esto demuestra que todos los cuerpos que están en movimiento tienden a seguir en movimiento y los cuerpos que están en reposo tienden a seguir en reposo. Un ejemplo de inercia es cuando vamos en un auto y frenamos bruscamente. Entonces, nuestro cuerpo tiende a irse hacia adelante. Por el contrario, cuando el vehículo parte, nos vamos hacia atrás. En la simulación se observa que al frenar bruscamente el auto, la caja que no estaba amarrada
sale en la misma dirección del movimiento. La primera ley de Newton nos dice qué le pasa a un cuerpo si sobre él no actúa ninguna fuerza. Isaac Newton retomó el principio de Galileo Galilei y formuló su teoría o su propia ley, que se conoce con el nombre de ley de Newton. Todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que en ausencia de fuerza neta, un objeto en movimiento tiende a moverse indefinidamente a lo largo de una línea recta. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton nos explica qué le pasará a un cuerpo si existe una fuerza neta que actúa sobre él. Un objeto se acelera en la dirección de la fuerza que actúa sobre el objeto. Si la fuerza se aplica en la dirección del movimiento del objeto, la fuerza aumentará la rapidez del objeto. Observemos. Si la fuerza se aplica en dirección contraria, disminuirá su rapidez. Observemos. La fuerza de rozamiento hace que el balón disminuya su rapidez. Si la fuerza se aplica en un ángulo recto, desviará el objeto. Cualquier otra dirección de aplicación dará como resultado una combinación de cambio de rapidez y de dirección. La aceleración de un objeto tiene siempre la dirección de la fuerza neta. La segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica se enuncia de la siguiente forma. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera en la dirección de la fuerza. La aceleración es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Simbólicamente sería aceleración igual a fuerza sobre masa o fuerza es igual a masa por aceleración. La masa de un cuerpo es una medida de la inercia. Cuanto mayor es la masa, mayor es la inercia. Es decir, la tendencia a permanecer en el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora observemos estos ejemplos sencillos. Tenemos un niño que aplica una fuerza sobre una caja. La fuerza es hacia la derecha con una magnitud de 10 newton y la caja tiene una masa de 5 kilogramos. ¿Cuál sería la aceleración? En la fórmula aceleración igual a fuerza sobre masa, realizar la operación sería 10 newton dividido entre 5 nos daría una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Pero ahora miremos, ¿qué sucede si duplicamos la fuerza?
Al duplicar la fuerza, tendríamos 20 newton dividido entre 5 kilogramos. Eso nos daría 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasaría si triplicamos la fuerza? Al triplicar la fuerza tendríamos 30 newton dividido entre 5 kilogramos, nos estaría dando 6 metros por segundo. Ahora veamos gráficamente. La gráfica de la fuerza contra la aceleración miremos. Si la fuerza es de 10 newton, la aceleración sería de 2 metros por segundo al cuadrado. Si la fuerza aplicada es de 20 newton, la aceleración sería de 4 metros por segundo al cuadrado. Y si la fuerza es de 30 newton, la aceleración sería de 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en conclusión, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Si la fuerza se duplica, la aceleración también se duplica. Si la fuerza se triplica, la aceleración también se triplica. Ahora miremos la relación que existe entre la aceleración y la masa. Partamos del siguiente ejemplo. Ahora el niño aplica una fuerza de 5 newton sobre una caja de 2 kilogramos. ¿Cuál sería la aceleración? 5 dividido entre 2 daría 2,5 metros por segundo. ¿Qué pasaría si duplicamos la masa? ¿Será que aumenta o disminuye la aceleración? ¿Qué pasará si triplicamos la masa? ¿Será que aumenta o disminuye la aceleración? Aquí nos dijo la segunda ley de Newton nos dijo que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. O sea, mayor masa, menor aceleración. Si duplicamos la masa, la aceleración se reduce a la mitad. Si triplicamos la masa, la aceleración se reduce a una tercera parte. Miremoslo gráficamente. Miremos algunos valores. Si la masa es de 1 kilogramo, la aceleración sería de 5 metros por segundo. Si la masa es de 2 kilogramos, o sea, se duplica la masa, la aceleración se disminuye a 2,5 metros por segundo al cuadrado, o sea, se reduce a la mitad. Ahora, si la masa es de 4 kilogramos, la aceleración sería de 1,25 metros por segundo. Entonces, si aumentamos la masa, la aceleración se reduce en la misma proporción. Entonces, diríamos que son inversamente proporcionales y la gráfica sería la curva que tenemos acá. Ahora miremos la tercera ley de Newton o la ley de acción y reacción. Observemos
las simulaciones, la tercera ley de Newton nos explica cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, cómo responde este segundo cuerpo. Por ejemplo, al iniciar una carrera, un nadador aplica una fuerza contra la pared. El nadador recibe una fuerza de la pared que lo impulsa hacia adelante. En la segunda imagen, una persona se desliza sobre unos patines. Ejerce una fuerza con sus manos sobre una pared. Y como consecuencia de ello, la persona se separa de la pared. Esto sucede debido a que la fuerza aplicada por la persona, que sería la acción, genera otra fuerza contraria, que sería la reacción, que aplicó la pared sobre la persona. La tercera imagen, el deportista aplica una fuerza a la pelota y la pelota le aplica una fuerza al deportista que lo hace subir. Entonces, la tercera ley de Newton se enuncia de la siguiente forma. Si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción, con el mismo módulo, o sea, el mismo valor y la misma dirección, pero en sentido contrario. Ahora miremos unos ejemplos donde se aplica la tercera ley de Newton. Los cohetes funcionan en base a la ley de acción y reacción, ya que se aceleran al ejercer una fuerza sobre los gases que pulsan, ¿no? Estos gases ejercen una fuerza igual y opuesta sobre el cohete, lo que finalmente los hace avanzar. Ahora miremos el ejemplo de la locomotora o el tren. Cuando el tren o la locomotora, digamos mejor, ala del vagón, lo pone en movimiento. La fuerza que ejerce la locomotora sobre el vagón es de igual intensidad y opuesta a la que ejerce el vagón sobre la locomotora. Observemos las simulaciones donde se aplica la tercera ley de Newton y usted identifique cuál sería la fuerza de acción y cuál sería la fuerza de reacción. Tengamos presente que aunque la fuerza de acción y reacción es entre pares, o sea, entre dos cuerpos, son de igual intensidad y opuesta. Sin embargo, las fuerzas no se anulan entre sí porque actúan sobre dos cuerpos diferentes y por tanto ninguno de los dos puede estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que existan otras fuerzas que contrarrestan a las anteriores. Bueno, joven, espero que este video te haya servido para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Te invito a que te suscribas a mi canal, el canal del Profe Nixon, para que seas el primero en recibir notificación cada vez que yo suba un video. Bueno, chao, chao y éxitos.